productos químicos por los egipcios ha quedado expuesta no solo a través de los restos arqueológicos, sino también a través de los testimonios escritos. Los testimonios escritos que han quedado de los egipcios son los papiros de Smith y sobre todo el de Evers, de una antigüedad más o menos de 1550 a.C. Estos dos papiros, aunque realmente son papiros que corresponden a la medicina egipcia, contienen multitud de referencias y de utilización de muchos productos químicos. Por ejemplo, uno de ellos es el natrón. El natrón, meter en la estructura geológica egipcia, que después fue el natrón para los romanos, era una sal que estaba constituida principalmente por carbonato sódico y que era obtenida por los egipcios en los lagos salados de la zona de Alejandría. Entonces, este natrón, carbonato sódico, como he dicho básicamente, era muy utilizado como el álcali de la antigüedad. Y los egipcios lo utilizaban, por ejemplo, en sus momificaciones y en multitud de otros usos para preparar también, por ejemplo, el vidrio con otros componentes, pero sobre todo para sus embalsamamientos y para sus prácticas también médicas. El saber químico de la antigüedad era un saber empírico. Aquellos hombres no se proponían buscar la razón que se oculta detrás de las reacciones de la materia, ni el que ocurría. Los primeros en cuestionarse cómo era la materia, hacerse una pregunta acerca de la naturaleza de la materia que nos rodea, fueron los filósofos griegos, los llamados filósofos de la naturaleza. Y en este sentido hay aportaciones muy importantes, fundamentales, no solamente para las épocas de la antigüedad, sino que tuvieron una repercusión a lo largo de toda la Edad Media y de tiempos posteriores. En los textos griegos, desde aproximadamente 500 la química, los pensadores griegos se centran en establecer una ciencia general de la materia en medio de la filosofía natural. El primero, tal vez, en cuestionarse la naturaleza de la materia fue Tales de Mileto. Tales de Mileto pensaba que toda la materia provenía del agua. El agua sería el principio general de la naturaleza. Del agua estarían compuestos todos los demás materiales presentes en nuestro mundo. Esta idea también se encuentra en muchas teogonías antiguas. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro del Génesis, también se nos habla de que en principio estaba el agua, y del agua fueron derivando todas las demás materias de nuestra naturaleza. Pero si tu comida está ahí, no están avanzando. Mencionan ya en el siglo VI a.C. algunos materiales como el acetato de cobre, el plomo, el carbonato de zinc. Uno de ellos, Empédocles, sostiene la existencia de 4 elementos: tierra, Luz, pon agua hervida para que tomen café. que mezclándose entre ellos originarían todas las sustancias que pon agua hervida para que tomen café. Aristóteles, tomando la idea de los 4 principios de Empédocles, lo que hace es pensar que la materia realmente sería algo informe, amorfo, y lo que le infundiría unas cualidades serían una serie de características, como era el frío, el calor, la humedad o la sequedad. La idea de Aristóteles de que la materia es informe y lo que le da identidad son las cualidades es el germen del concepto de la transmutación. La transmutación sostiene que una materia se puede transformar en otra. Los metales, por ejemplo, podrían transformarse en oro. Esta idea ha quitado el sueño a muchos individuos a lo largo de la historia. Otra escuela, la de los epicuros, retoma la idea de los átomos de Demócrito, entonces lo dan una mayor explicación, diciendo que los átomos caerían libremente y entonces al caer girarían y reaccionarían entre sí, dando lugar a todas las sustancias de la naturaleza. Las ideas de Epicuro fueron rechazadas durante muchísimo tiempo por considerar que negaban el alma humana, incluida en toda su idea filosófica. Y es retomada las ideas de los epicuros por un latino, por Lucrecio, que escribió el libro de Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas, que es donde se recogen la mayoría de las ideas filosóficas de Epicuro, ya que de este no han quedado prácticamente ningún resto, o casi muy pocos restos escritos. Las filosofías sobre la materia desarrolladas por los pensadores griegos tienen todas ellas un punto en común. Son reflexiones de tipo lógico y por eso no
no estuvieron acompañadas por ningún tipo de experimentación. Esto define un panorama singular en la historia de la química. En la antigüedad nos encontramos con dos situaciones paralelas. Por una parte, tenemos un gran saber empírico de todas las personas, todos los hombres que practicaban la química con gran conocimiento, en muchos de los casos, de sus reacciones y de las propiedades de los materiales, pero no acompañaban esto a un pensamiento, a una reflexión de por qué ocurrían o por qué tenían lugar estas reacciones. Y por otra parte tenemos la filosofía griega, que se cuestiona cuál es la naturaleza de la materia, pero no acompaña sus pensamientos y sus reflexiones Mateo, con ven un una ratito. gratificación de tipo experimental. Por tanto, Mateo, dije. la química como ciencia quedó muy detenida por este motivo. Estas dos corrientes nadie lo va a no hacer. confluyen entre sí. Por una parte, experimentación sin bonito, no lo reflexión teórica, y por otra parte, reflexión teórica sin un apoyo experimental. Las prácticas alquímicas no se quedaban en la búsqueda de la piedra filosofal y del elixir de la vida, como algunos especialistas sostienen. La profesora Soledad Esteban indica que esta corriente de la historia de la química tiene un alto contenido de espiritualidad. Es en la ciudad de Alejandría, como hemos mencionado en el capítulo anterior, donde se recoge todo este saber del hacer químico de las zonas del Oriente Próximo y Medio y también de los conocimientos de los griegos. Se va desarrollando así en la época de los años de la antigüedad la alquimia, la alquimia que se llama alquimia griega o alquimia griego-egipcia, podríamos decir, que dio lugar a gran cantidad de alquimistas, y aparatos de laboratorio, sobre todo los de destilación. Ya habíamos mencionado a María la Hebrea, había otra mujer que se llamaba Cleopatra, y sobre todo Zósimo. A Zósimo se le atribuye la utilización por primera vez de la palabra chemia para referirse a las prácticas alquímicas de la época. Esa palabra es el antecedente más probable de la palabra química. En Alejandría habían confluido no solamente el saber de la práctica química, sino también corrientes como es el gnosticismo, las corrientes herméticas del Hermes Trismegisto. Entonces todo ello había confluido en unir a esta práctica química una filosofía, pero de la búsqueda de la entidad y de la naturaleza del ser humano. La amalgama de las diversas corrientes esotéricas que conforman parte de la alquimia es el motivo por el que algunos historiadores le adjudican una dimensión de arte cósmico. Todo este saber de los alquimistas de Oriente Medio fue conocido por los árabes. Cuando los árabes invaden toda la zona de Egipto, entran en contacto con este saber de los químicos de Alejandría, también con los textos de la biblioteca de Alejandría, entonces los unen a sus propios conocimientos. Ellos también tenían conocimientos químicos de ellos mismos y sobre todo de sus contactos con China y con la India. Entonces con esto, todos estos conocimientos realizan una verdadera amalgama a la que unen sus propias experiencias. A partir del siglo VII, los árabes traen los saberes de la alquimia al continente europeo, con más intensidad en España y en el sur de Italia, donde se instalan. En Salerno se encuentra la que hoy es considerada la farmacia más antigua de Europa. En esto, la Escuela de Traductores de Toledo tuvo una gran repercusión porque traducían los textos griegos a los árabes y de ahí también al latín. Entonces llegaron el conocimiento de toda la de los árabes a los cristianos. También la Universidad de Córdoba tiene una gran cantidad en su biblioteca de textos escritos con todo este. Entonces, de esta manera, los cristianos van conociendo todo el saber de los árabes y van construyendo poco a poco su saber y se van surgiendo personalidades del occidente cristiano que también hacen importantísimas aportaciones a la alquimia. A mediados del siglo XV, cuando el Imperio Otomano toma Constantinopla, da inicio la Edad Moderna.
Con ella se instala un periodo de cambio para la historia de la humanidad. Mateo, El Renacimiento. no, que no lleve papel. Si tú quieres ocupar, ahí hay nada más papel de baño. De ahí viene el nombre, ¿no? Se renace Pecado. porque se vuelve a tomar la razón como el fundamento de todo conocimiento. El hombre es capaz de conocer por sí mismo y de razonar y de conocer la naturaleza. Estas ideas tienen una enorme influencia en todos los ámbitos, en la literatura, en el arte y por supuesto también en la ciencia. La historia de la química va a dar un nuevo giro. En la ciencia el ser humano se empieza a cuestionar por qué ocurren los fenómenos y esto va a tener una influencia en la física, en la astronomía, en la fisiología y en la química también, pero en la química tendrá cierto retraso con respecto a las otras ciencias. La química estaba muy influida por las ideas de la alquimia, y estas ideas provocan en parte el retraso en su evolución con respecto al de las otras ciencias. Hay que tener en cuenta que la alquimia tenía un lenguaje secreto porque el iniciado, los secretos de la alquimia, tenía la obligación de mantener ese secreto y no darlo a conocer nada más que a los iniciados. Por otra parte, los alquimistas muchas veces eran perseguidos y esto les obligaba a mantener un lenguaje alegórico, secreto y una simbología muy complicada. Entonces, este hecho también dificultaba la transmisión del conocimiento científico, la comunicación, que es tan importante en toda investigación. Entonces, esto, como decía anteriormente, trajo cierto retraso de la evolución de la química como tuviera lugar en otras ciencias al aplicarles la razón al conocimiento de la química. La evolución de la química en el Renacimiento se basa en tres pilares: la alquimia, algunos oficios tecnológicos como el de los mineros y los metalúrgicos, y por último, la medicina y la farmacia. Los oficios tecnológicos, sobre todo los conocimientos de los mineros y de los metalúrgicos, fueron muy importantes para ir perfeccionando las prácticas de la química. Ellos no tenían las ideas de los alquimistas en cuanto al misticismo y al misterio de los alquimistas, sino que eran químicos eminentemente prácticos. Ellos hacían química para obtener unos resultados determinados. Y en este sentido, los oficios de la metalurgia y de los mineros, con sus distintos aparatos, sus distintos procedimientos, aportaron unos increíbles avances a la evolución de la química. El aporte de la alquimia al desarrollo de la química como ciencia no se da en el terreno de las ideas, sino en el del hacer práctico. Los alquimistas, a pesar de estas ideas tan misteriosas y tan alejadas de la realidad y del razonamiento del Renacimiento, lo que aportaron al conocimiento de la química fue una gran cantidad de técnicas de laboratorio, procesos de separación, de purificación, fueron perfeccionándose y de todos ellos, más que nada, las diversas técnicas de destilación. Las tres corrientes que nutren la historia de la química, la alquimia, los oficios tecnológicos y la medicina y la farmacia, confluyen en una de las figuras centrales del siglo XVI, Paracelso. Su padre, médico de mineros, le inició en los conocimientos de la medicina. Esto padre ella. Paracelso amplió estos estudios en importantes centros europeos y él mismo fue profesor en la Universidad de Basilea. Era sobre todo médico, pero también alquimista. Entonces, como médico, era un médico que tenía una formación clásica, pero al mismo tiempo fue un contestatario, porque luchó en contra de las corrientes oficiales de la medicina de Galeno y de Hipócrates, no en cuanto a los principios de estas corrientes médicas, sino en cuanto a la actuación de los médicos oficiales. Y él mismo creó una nueva rama para la química que se llama iatroquímica. De reacciones químicas con minerales. Hasta entonces casi toda la medicina era de origen de extractos de tipo vegetal. Con la iatroquímica se crea una nueva escuela de médicos, pero que también eran químicos, y que basaban
químico en esa confluencia, la obtención de medicamentos de origen mineral. Hay que decir que Paracelso, una persona por otra parte interesantísima, obtuvo con estos medicamentos y con sus principios unas sanaciones que en su momento dejaron una huella enorme y causaron una impresión enorme, por lo cual tenía innumerables seguidores que le seguían ciegamente, pero también tuvo unos detractores muy fuertes. A los seguidores de Paracelso, los iatroquímicos, se debe la enseñanza de la química en las aulas y la creación de los primeros textos de estudio de química. La escuela iatroquímica abre una rama importantísima para la química. Realmente es el precedente de la tan actual química médica, ¿no? De toda la farmacología, sería la iniciadora, y además que contribuye enormemente al ir introduciendo también la razón en la práctica química y con ello a la evolución de la química comercial. En los iatroquímicos aún perviven conceptos de la alquimia antigua y medieval, pero sin duda en el siglo XVI se avanza significativamente en la práctica química y en la construcción de un cuerpo teórico. Entre otras cosas se empieza a sistematizar el lenguaje químico y a construir la didáctica de esta ciencia. Lo verdaderamente esencial es que el Renacimiento, fruto del espíritu imperante en el Renacimiento, llega al mundo de la química para instalarse. Pero eso tendremos oportunidad de verlo en los próximos programas de esta serie. ¡Tía Dora! ¡Ya terminó! ¡Tía, ya terminó! ¡Tía! ¡Tía! Ya terminó. Es otra final. Sí. ¡Tía! Ya. Hoy continuamos con nuestro recorrido por la historia de la química. La evolución de la química desde la prehistoria hasta la actualidad es el contenido de esta serie de programas basado en la obra de la profesora Soledad Esteban Santos. En el capítulo de hoy conoceremos las primeras relaciones del hombre con la química, las primeras técnicas y los primeros trabajos con los metales llevados a cabo en la antigüedad, cómo toman forma poco a poco las teorizaciones sobre la materia a lo largo de los siglos hasta llegar en el siglo de transformarse en una verdadera ciencia. Los expertos tienen claro que desde los inicios de la vida del hombre en la Tierra existe una relación con la química. El fuego es una reacción de combustión, una reacción química muy clara. Y además de la aplicación del fuego, vinieron las primeras tecnologías de los hombres. Por ejemplo, la cerámica. La cerámica no es nada más que la transformación química del barro, del material que utilizaban para hacer sus vasijas y sus utensilios, pues reacciones por el calor, al calentarlo con el fuego, tiene una serie de transformaciones, y entonces esa es una clara reacción química, una tecnología realmente. La utilización del fuego permite importantes avances. Con él el hombre puede llevar a cabo transformaciones de la materia que le serán de gran provecho. La fabricación de cerámica o de vidrio son claro ejemplo de ello. También el hombre de la prehistoria utilizaba productos químicos cuando pintaba en las grutas esas maravillosas pinturas que nos han quedado, las pinturas rupestres donde expresaban sus sueños, sus miedos, sus mitos. Los pigmentos que utilizaban eran realmente productos químicos, bien minerales casi todos, algunos de origen vegetal, pero son productos químicos. Desde los albores de la humanidad,
La observación de la materia y los beneficios que se obtienen de ella al manipularla influyen directamente en la vida cotidiana del hombre y en su cultura. De la edad del cobre se van pasando a la edad del bronce, ya con esta aleación y sus propiedades. El bronce es una aleación de mayor dureza que le permite obtener utensilios más duros y sobre todo para la guerra tener armas de mayor fuerza con las cuales puede vencer al enemigo que no estaba en posesión de este metal. Las transformaciones químicas del hierro hechas por los hititas y su posterior utilización como arma de lucha son un ejemplo de la estrecha relación que mantiene la historia de la química con la historia de la humanidad. Los hititas, de los cuales hay un museo maravilloso en la ciudad de Ankara, con todos los restos de los hititas y la manufactura del hierro, que conocieron darle una mayor tenacidad. Entonces, la posesión de este metal dio una fuerza enorme a este pueblo tan guerrero. ¿Por qué? Porque eran mucho más fuertes las armas de hierro que las armas con bronce, por ejemplo. Entonces vemos la gran influencia que la química pudo haber tenido también en la evolución de la humanidad. Según los expertos, el primer metal obtenido oficialmente fue el cobre. Su más antiguo producción se encuentra en Egipto. La utilización de productos químicos ha quedado exitosa no solo a través de los sino también a través de los Han quedado de los egipcios a mi tía que de Smith y sobre todo no, el de dice Ebers, acá de ya una antigüedad más o menos de 1550 a.C. tiene Estos cara. papiros, aunque realmente son papiros que corresponden a ¿Tu cara? la medicina egipcia, contienen multitud de referencias y de utilización Si no se apaga, de muchos productos químicos. Por ejemplo, uno de ellos es el natrón. El natrón, meter en la escritura jeroglífica egipcia, que después fue el natrón para los romanos, era una sal que estaba constituida principalmente por carbonato sódico y que era obtenida por los egipcios en los lagos salados de la zona de Alejandría. Entonces, este natrón, carbonato sódico, como dice básicamente, era los egipcios utilizaban, por ejemplo, de Oriente Medio, fue conocido por los árabes. Cuando los árabes invaden toda la zona de Egipto, entran en contacto con este saber de los químicos de Alejandría, también con los textos de la biblioteca. Si tú me dices que me va a echar, propios conocimientos. que Ellos también tenían conocimientos químicos de ellos mismos y sobre todo a mí, con China y con la India. Entonces, con esto, porque una vez comí, una verdadera amalgama a la que unen sus propias. a mí me lo traje. A partir del siglo VII, los árabes traen saberes de la alquimia al continente europeo, con más intensidad en España y en el sur de Italia, donde se instalan. En Salerno se encuentra la que hoy es considerada la También mi cuchara está chida. En esto, la Escuela de Traductores de Toledo tuvo una gran repercusión porque traducían los textos griegos a los árabes y de ahí también al latín. Entonces llegaron el conocimiento Ya termino, me da. del saber Por la mi tata. cristianos a través de sus traducciones. También la Universidad de Córdoba tenía una gran cantidad en su biblioteca de textos escritos con todo este saber. Entonces también los cristianos van conociendo todo el saber de los árabes y van construyendo poco a poco su saber y que van surgiendo personalidades del occidente cristiano que también hacen importantísimas aportaciones a la alquimia. A mediados del siglo XV, cuando el Imperio Otomano toma Constantinopla, da inicio la Edad Moderna. Con ella se instala un periodo de cambio para la historia de la humanidad, el Renacimiento. El occidente cristiano vuelve a tomar conocimiento de los textos griegos y latinos de la antigüedad clásica. Se renace, de ahí viene el nombre, ¿no? Se renace porque se vuelve a tomar la razón como el fundamento de todo conocimiento. El hombre es capaz de conocer por sí mismo y de razonar y de conocer la naturaleza para obtener unos resultados determinados.
Y en este sentido, los oficios de la metalurgia y de los mineros, con sus distintos aparatos y distintos procedimientos, aportaron increíbles avances a la evolución de la química. Dice que ya acaba. El aporte de la alquimia al desarrollo de la química como ciencia no se da en el terreno de las ideas, sino en el del hacer práctico. Los alquimistas, a pesar de estas ideas tan misteriosas y tan alejadas de la realidad y del razonamiento, lo que aportaron al conocimiento de la química fue una gran cantidad de técnicas de laboratorio, procesos de Falta poquito, mamá. fueron perfeccionándose y de todos ellos, más que No, nada, que ya acaba, por hecho. Mira, está poquito. La historia de la química, la quimia, los oficios tecnológicos y la medicina y la farmacia confluyen en una de las figuras centrales del siglo XVI. Paracelso, su padre, médico de mineros, inició los conocimientos de la medicina y la alquimia. Paracelso amplió sus estudios en importantes centros europeos y él mismo fue profesor en la Universidad de Basilea. Era sobre todo médico, pero también alquimista. Una formación clásica, pero al mismo tiempo fue un contestatario, porque luchó en contra de las corrientes oficiales de la medicina de Galeno y de Hipócrates, no en cuanto a los principios de estas corrientes médicas, sino en cuanto a la actuación de los médicos oficiales. Y él mismo creó una nueva rama para la química que se llama iatroquímica. La iatroquímica desarrolla la obtención de medicamentos a través de reacciones químicas con minerales. Hasta entonces casi toda la medicina era de origen de extractos de tipo vegetal. En la química se crea una nueva escuela de médicos, pero que también eran químicos y que basaban su hacer químico y su hacer médico en esta confluencia. Mañana. Muy bien. Importancia de la química. La química ha tenido influencia enorme en la vida del hombre. Mediante esta ciencia se ha logrado desarrollar técnicas para sintetizar sustancias nuevas y en algunos casos mejores que las naturales. Ha permitido la creación de nuevos materiales como el plástico, medicamentos, alimentos procesados, etc. Así como ayuda, facilita en la vida del hombre. Lamentablemente también pone en evidencia peligros que atentan contra la tierra, como por ejemplo los materiales radioactivos, que en algunos casos produce cáncer, la elaboración de pesticidas, que al acumularse en las células de cualquier ser vivo llega a ocasionar el terrible cáncer. La química también es importante porque es usada como una ciencia auxiliar que ayuda a otras ciencias para que éstas puedan seguir con sus investigaciones. Por ejemplo, la biología, la física, la medicina, la geología, entre otras. Las utilidades que nos proporciona la química son: en la medicina, facilita la fabricación y elaboración de nuevos medicamentos para poder combatir las enfermedades. En la agricultura nos facilita cada día la fabricación de productos cada vez más elaborados. En la agricultura nos facilitan sustancias sintetizadas que favorecen esta actividad, así como prevenir qué sustancias químicas dañarían una próxima cosecha y la fabricación de abonos e insecticidas. En la industria nos facilita cada día la fabricación de productos cada vez más elaborados, como por ejemplo el champú, la pasta dental, el nylon, el vidrio, plástico, PVC, etc. En el campo de la energía ha facilitado la creación de nuevas fuentes de energía a partir de las investigaciones de la energía nuclear. Asimismo, interviene directamente en el campo petrolero y sus derivados, y en nuevos combustibles, como las biogás. En otros campos también facilita la fabricación de instrumentos, vestidos, material de construcción, limpieza, alimentos, etc. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.